Juan en el capítulo 19 del Evangelio, que estaba María al pie de la cruz. Los romanos no le hubieran permitido que esa mujer, si lo estaban ajusticiando porque era un subversivo. Porque el juicio de Jesús tiene dos juicios, un juicio religioso, que es el Sanedrín, que son los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, los ancianos, etcétera, que lo juzgan por blasfemo, porque él decía que era hijo de Dios. Entonces le trataban de blasfemo. Y se lo mandan a Pilato y le dicen, es un subversivo, quiere ser rey. Por eso Jesús pone en la cruz esa inscripción, Pilato pone en la inscripción, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Porque Pilato cree que quiere pasar a ser el rey de los judíos y no iba a permitir porque ellos dependían del César. María es casi un emblema de lo que somos nosotros. Nosotros desconocemos quién es Jesús. María desconoció en vida quién era Jesús. ¿Tuvo otros hijos, María? Sí, tuvo 4 hijos varones y por lo menos 2 mujeres. Eso está en Mateo, en el capítulo, en Marcos en 6 y en Mateo en el capítulo 14, figuran Santiago, José, Judas y bueno, son 4 hermanos. No me acuerdo. para los nombres. Zebedeo, ¿no es? Zebedeo, ¿no? ¿Cómo? Zebedeo, ¿no es? No, esos son otros. Felipe ¿Qué no, trato tuvo ella con el resto de los hijos? Con los hijos, un trato normal, porque cuando lo van a buscar a Jesús desde Nazaret, lo van a buscar a Cafarnaúm para llevárselo de vuelta a Nazaret, iba María con sus Con sus hijos. la relación que debe haber tenido, presumimos. Hay un hecho también muy significativo de Jesús hasta No sé, pero la gente nueva, para mí fue cuando escuché eso, fue una conmoción, ¿no? El tema, yo caminé a Luján muchos años, el tema de la Virgen para nosotros es una imagen muy importante, pero después de por ahí la conmoción inicial que a mí me generó esto, que uno puede corroborar esto que dice Gustavo de los hermanos de Jesús y más hijos de esta pareja de María con José, ¿entendemos? Después me di cuenta que ese Jesús humano era el que cambiaba la historia para mí. Sí, Esto a lo mucha habla gente esto lo habla vos le de mí, decís ¿no? que Jesús tenía hermanos y no te dicen. Yo Claro. hace como 40 años leí un libro muy bien documentado en el cual hablaba de la historia, la vida de María y de sus otros hijos. Claro. Cuando yo lo digo, la mayoría de la gente me se escandaliza. sí, los que son muy católicos. Muy católicos, claro. Es Todos que, entre los es humanos. que lo que tenemos que aclarar, cuando hablamos seguimos equivocándonos, que Jesús también era hijo de María y José. No es que Jesús era hijo de Dios y No. los demás eran de María y José. Exacto. No, No, está bien, no. porque a veces Sí, sí. nos cae, nos queda la ficha Bueno, antigua. de José. No, yo digo que sí. Hasta ahí se lo acepto, decimos, no, De no, María no, yo no. lo acepto, de No, José, No, no era sé. hijo. Ah, vos decís que de la paloma, ¿eh? Sí. No, que siguieras aclarando. Dicen, si cuando María era reconoce virgen, Jesús ella es a adoptado, Jesús, ¿no? Viste que no está loco, que no es loco. ¿En qué momento ella reconoce que no es loco Jesús? No, reconoce el Evangelio de Marcos, lo dice en el capítulo 3, que en una oportunidad van María y sus hermanos a buscarlo desde Nazaret, donde ellos vivían, a Cafarnaúm, donde estaba Jesús predicando en la casa de Pedro. Van a buscarlo. Y entonces, ¿por qué van a buscarlo? Porque creen que Jesús está fuera de sí. O sea, Pero lo Jesús que era el mayor, era el primogénito. era el Justamente. primogénito. No era el unigénito, fíjate, Claro. Exacto, toda- claro. ¿Por qué tenía estos Claro. otros hermanos? figura como primogénito de la familia y no como unigénito. Claro. Unigénito hubiera sido el único hijo. El único Pero si decís hijo, claro. primogénito es que sí que ¿Y qué relación tenía él con sus hermanos sanguíneos, digamos? es que no conocemos de la vida privada, hasta los 28 años podemos decir que fueron totalmente desconocidos, no hay datos. Bien. Esto que pone Mateo y Lucas lo ponen recién en el año, entre el año 80 y 90, 50 años después de la muerte de Jesús. O sea que es
Por eso decimos que es un mito. ¿Qué es un mito? Es algo histórico, Jesús nació, al cual se le agregó una leyenda. En aquella época, a los grandes personajes se los rodeaba de hechos, por ejemplo, de que nacía de una mujer virgen con un Dios. Mágicos. ¿No? Claro, sí. Cómo el cristianismo comienza a desarrollarse en un mundo pagano, para los paganos un Dios más no hacía la cuenta. Claro. ¿No? Tenían tantos dioses, uno más. Exacto. Por eso la divinización de Jesús comienza más con el paganismo y no con el judaísmo. Los judíos eran monoteístas. Por ejemplo, todos los discípulos de Jesús, los que lo acompañaron a Jesús, en un primer momento nunca pensaron que Jesús fuera Dios. Claro. Y que fuera hijo de Dios. Bueno, sí, hasta que vieron cómo les transmitía, les fue transmitiendo en esas enseñanzas, y cuando les dice que díganle al Padre Nuestro, hay un momento, por ejemplo, que es interesante. Uno de los apóstoles, que es Felipe, en un momento lo ven que Jesús se retiraba a orar, a dialogar con el Padre. Quiere decir que Jesús es uno y el Padre es otro. Bueno, dialogaba con el Padre y volvía, se ve que con una gran paz, una gran serenidad después de esa oración, le dice Felipe: Maestro, muéstranos, tanto hablas del Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué le dice? Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que reproducir la imagen de Dios. Los hijos, un buen hijo, hace de que el Padre esté presente en el Hijo, porque nosotros tenemos genes humanos y genes divinos. Esa es otra cosa interesante. En el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que está en el Evangelio de Juan, en un momento era un doctor de la ley. Nicodemo entran a dialogar y Jesús le dice a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros recibimos de nuestros padres un nacimiento biológico y recibimos de Dios un nacimiento espiritual. Nosotros somos, por eso hay que yo siempre digo, una imagen, mejor dicho, una expresión de un monje benedictino, Willy Jagger, dice que nosotros somos criaturas divinas que estamos haciendo una experiencia humana con el ropaje del tiempo en el espacio. Coincide con lo que dice Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, en el Medio Divino, dice: en la eternidad éramos, nacemos, comenzamos a existir en el tiempo, morimos en el tiempo y volvemos a ser, a existir. Es decir, hace una diferencia entre ser, que es la esencia de nuestra existencia, y existir en el tiempo. Nosotros en este momento estamos en la existencia humana, pero simultáneamente estamos siendo hijos de Dios. Bien. O sea, nosotros, lo biológico, nosotros que ya tenemos más de 80 años, ¿no? Lo biológico se va... No, estoy hablando acá a mis... No la escraché, ¿no? Esos cuatro. No, esos tres. Esos tres. Biológicamente nosotros tenemos una vida biológica que nos la dan nuestros padres, que si nos ponemos a analizar cómo es la evolución de un ser humano, de ese cigoto, de esa unión del esperma y el óvulo, que lleguemos a ser lo que hoy somos, bueno, habría mucho que conversar allí. Pero tenemos una existencia biológica humana, hacemos una experiencia humana, pero existimos desde toda la eternidad en la mente, llamémosle así, en la mente de Dios. Por eso somos criaturas divinas, hemos sido creados a imagen y semejanza, dice el primer capítulo del Génesis. Jesús nos dice que somos hijos de Dios, somos criaturas divinas y que vamos a resucitar como hijos de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Dónde están, en qué se transformaron los
cientos de miles de millones de seres que nacieron durante toda la existencia de la Tierra, de seres humanos, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy. Los que han fallecido hasta el día de hoy. ¿Dónde están esas almas? ¿Qué configuran? Lo que se dice cielo. Para mí el cielo es el reencuentro de los seres humanos que nos hemos amado en la tierra. Pero ya como espíritus, nosotros lo que tenemos que valorar, que lo más valioso como seres humanos es lo espiritual. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, eso es el espíritu. Y Cuando hablas de espíritu, hablas de alma. es un término filosófico Sí, que empleó Platón. Platón hablaba de cuerpo y alma y que el alma estaba encerrada en el cuerpo, etc. Eso es una explicación filosófica. Bien. Eso está en Platón, en Pero Aristóteles. lo que no se significados serían sinónimos, alma y espíritu. Sí, Sí.